a Evangelio de Juan en estos pasajes. Capítulo 4, los versículos del 1 al 14. Vamos a leer este texto ya que es un texto un poco larguito de una manera antifonal. Entonces voy a comenzar leyendo el primer versículo. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Amén. Oremos. Señor y Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, nos permites, Señor, como pueblo tuyo, reunirnos en este día, porque tú, Señor, has obrado para que nosotros, Señor, tus hijos, los redimidos, los santos, se congreguen en este día para recibir de ti, Señor, vida, fuentes de agua de vida. Y pedimos, Padre Celestial, que tu obra, Señor, el propósito, Señor, de que hayas inspirado este pasaje, pueda, Señor, en nuestros corazones ser obrado. Cuánta necesidad hay de Jesucristo, de su vida en nosotros. Y pedimos, Señor, y oramos, que este pasaje sea el medio por el cual tú, Señor, derrames tus bendiciones en Cristo. Hemos orado en el santo nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, si nosotros leemos y habiendo tenido en mente todas las cosas que el Señor Jesús eh, ha hecho y lo que ha dicho Juan el Evangelista al respecto del Señor, al Señor Jesús le pareció un problema que los fariseos supieran que él bautizaba más personas que Juan. Pues como dijo Juan, era necesario que Juan menguara y que él creciera. Y era necesario porque él era el verbo encarnado, que viene de arriba. Asimismo debería ser su bautismo, el del Señor Jesús, claro, mejor. ¿Por qué el Señor actúa así con los fariseos? Sabemos que a este tiempo de su ministerio no tenía problemas con ellos. Aquí Juan está relatando el inicio. Al inicio él no tenía problemas con ellos porque él no se había manifestado de una manera pública. ¿Acaso
No es bueno para su ministerio que estuviera empezando, que de una vez estos fariseos, que alguna vez le dijeron a Juan el Bautista si era el Mesías, le dijeran al Señor Jesús si lo era también, ya que bautizaba más. Y así podrían dar una respuesta afirmativa. ¿Por qué el Señor evitó el contacto con los fariseos y se fue a Galilea pasando por Samaria? Se podría especular mucho sobre el asunto. Lo cierto es que lo hizo, tal vez porque su hora de conflicto con ellos, por sus prerrogativas, que las cuales la vas a manifestar en el Evangelio, no había llegado todavía. Tal vez porque debía hacer ciertas obras previas, obras de poder de Dios, porque ese es el propósito de Juan. La cuestión que nos enseña esta porción es que el Señor Jesús dejó el éxito que estaba teniendo en Judea, dejó el hecho que multitudes fueran a donde estaba para que fuesen bautizados, para ir por Samaria hasta Galilea, con el objeto de encontrarse con una mujer samaritana. Es decir, dejó a los fariseos por ver a una mujer samaritana. Y eso es lo que creo yo que es uno de los énfasis que hace el Evangelio. Dejó a los fariseos por irse a ver con una pecadora. Juan ha dejado muy en claro quién es el Señor Jesús en los capítulos anteriores. Es el Verbo de Dios encarnado, es la plenitud de Dios, del cual tomamos gracia sobre gracia, es el bienhechor de la creación. Este santo ser visita, encuentra a una mujer, una pecadora, pero no cualquier clase de pecadora, una gran pecadora. Y qué maravilla, el santo Dios encarnado va por el pecado. Pero se aleja de los que se creen más santos. Juan hasta aquí le ha dado varios títulos al Verbo. Le ha llamado Dios, le ha llamado vida, le ha llamado luz, le ha llamado la plenitud de la gracia de Dios, le ha llamado el Cordero de Dios que quita el pecado, le ha llamado del que escribió Moisés en la ley, le ha llamado Hijo de Dios e Hijo de hombre, el obrador de señales, el purificador del templo, el conocedor de lo que hay en el corazón del hombre. Es el Maestro de Israel, que por medio suyo se obtiene la vida, el unigénito de Dios Padre, el que es sobre todos. Todos estos nombres nos hacen referencia de quién es Cristo el Señor. Todos estos nombres nos indican por qué Él es evangelio a los hombres. Y lo maravilloso del Señor Jesús, el Verbo de Dios encarnado, el Hijo de Dios, siendo quien es. ¿Y quiénes son las personas por quienes va? Siendo quien es y por quienes va. Pero también a quienes deja. Porque se aleja de los fariseos y se acerca a una pecadora. Y va por quienes no tienen una vida de adoración, por quienes no tienen una vida religiosa, por quienes pareciera no tener poder de nada ante Dios y mucho peso más bien del diablo. Pero deja a los que no necesitan de médico, a los justos por sí mismos, deja a quienes tienen algo con que presentarse ante Dios. Seguramente todos hemos escuchado predicaciones al respecto de la mujer samaritana, ¿cierto? Y eso estaba hablando con Julie, le decía, el pasaje de la mujer samaritana no es importante. El importante es el que visita a la samaritana. Es el Señor, el centro es el Señor. Porque quiere mostrar, enseñar de Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El apóstol Juan, el apóstol del amor,
vio el amor de Dios encarnado en la persona del Señor Jesús. Y este relato de la samaritana demuestra esa verdad del Señor que revela a Cristo como en verdad la manifestación del amor de Dios por el pecador. Nuestro tema de la predicación titula Jesús es el pozo del mediodía. Y claro, me acuerdo que hace unos meses atrás, antes de iniciar la predicación expositiva del Evangelio de Juan, tuve la gracia de predicar de este texto sobre la adoración, tal vez versículos que van a venir más adelante. Entonces, el tema más relevante del pasaje es la persona de Cristo. Y otro nombre que se le añade a Jesús, el pozo del mediodía. Y para ello vamos a meditar los siguientes puntos hablando de la persona de Cristo. Primero, Jesús cumpliendo una sombra hecha por Jacob. Versículos del 1 al 8. Como segundo punto, un pozo que todos podemos beber. Versículos 9 al 10. Y como tercer y último punto, Jesús el pozo de Dios, que no se agota, inacabable, eterna. Versículos 11 al 14. Vamos entonces a ver nuestro primer punto. Que dije era Jesús cumpliendo una sombra hecha por Jacob. Voy a volver a leer los versículos de 1 al 8 pensando en esta idea que les acabo de decir. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos se habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces Juan, en su evangelio, teniendo presente la gloriosa y majestuosa persona del Señor Jesús, como les decía, Él quiere hacernos ver desde una montaña muy alta las cosas que suceden. Y esa posición alta es la divinidad del Hijo. Y mirar desde ahí todo el panorama. Entonces, desde esa gloriosa y majestuosa persona del Señor Jesús, da una narración que contrasta en mucho de lo que ha hablado de la gloria y divinidad del Verbo del Señor Jesús. Un Señor y Dios en la condición de un hombre también. Pues narra que al enterarse que los fariseos habían oído que Jesús hacía más discípulos y los bautizaba, sale de Judea y se dirige a Galilea. Ahora bien, hay un comentario que hace Juan en el versículo 2, que al leerlo más bien parece algo informativo que nos parece, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quiénes? Sus discípulos. Sin embargo, este comentario es más bien teológico, es un apunte teológico. Y yo creo eso debido a haber una diferencia con el bautismo de Juan. Juan lo hacía, el Señor no. ¿Por qué? Por las implicaciones. El bautismo del Espíritu Santo, cosa que creo que lo refiere Juan el apóstol en las palabras del Señor Jesús, comparando el agua del pozo de Jacob,
con el agua o la fuente que daría Cristo. El Señor iba a bautizar con Espíritu Santo, ¿sí? Que Juan el Evangelista, expone mejor en los versículos 37 y 39 del capítulo 7. Miremos allí, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán que ríos de agua viva. Y hace otro comentario. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir un tiempo futuro muy cercano, ¿sí? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso no bautizaba él, sino sus discípulos. Y nosotros sabemos que esa glorificación ocurrió en Hechos capítulo 2. Jesús, como algunos han supuesto, dicen que solo bautizó a los discípulos, aunque recordemos que muchos de sus discípulos eran ya discípulos de Juan, pero aún eso no es una a ciencia cierta que los hubiera bautizado. Lo que sí sabemos es lo que expresa Juan de una manera clara, que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Me tomé la tarea de mirar si Jesús bautizó a alguien, no, nunca lo hizo eso. Bien, lo hacían los discípulos. Era por esas implicaciones teológicas en relación a su persona. Bueno, y como he referido, Jesús es el cumplimiento de una representación que era el pozo de Jacob. Habiendo dicho esto, considero que Juan lo consideró necesario decir, en razón a lo que va a proseguir contando, entonces vamos a seguir. Salió el Señor para Galilea, y como vemos en los evangelios, Galilea y Judea estaban separadas. Galilea quedaba arriba, Judea quedaba, eh, bueno, era al revés, porque la geografía bíblica, eh, Judea queda sobre las montañas, ¿sí? Entonces es subir, ¿sí? Pero entonces Galilea quedaba abajo, pero en relación al norte, pues era hacia arriba, ¿sí? Bueno, en fin. Estas dos provincias estaban separadas y está separada por una región que se conoce como Samaria, ¿cierto? Entonces las conectaban. Entonces, para ir a un lugar al otro, ¿cierto? Según los caminos y las travesías que los discípulos junto con el Señor debían recorrer, pasar por Samaria debería ser algo normal, ¿sí? Pues Samaria estaba entre esas dos. Como algunos han dicho, pasar por Samaria era más rápido y el judío promedio consideraba a los samaritanos gentiles. Y pasar por Samaria era pasar por tierra gentil. Así que rodeaban Samaria para llegar de un lugar al otro, es decir, de Judea a Galilea o viceversa. Pero era más bien eh, una cuestión de tiempo, cerraba el tiempo. Ahora bien, considerando todo lo que hemos dicho de la persona del Señor Jesús, de su bautismo, de lo que era pasar por Samaria, el versículo 4 es un versículo admirable. Dice, y era necesario pasar por Samaria. En la versión de las Américas dice lo siguiente, y tenía que pasar por Samaria. Tenía que, como que si en Samaria hubiera algo que era necesidad para el Señor Jesús. Era parte por la cual Él se había encarnado. Era parte del propósito de su misión estar allí. Es así que llega a una ciudad
samaritana de nombre Sicar. Y aquí viene lo especial. Y creo yo que el Espíritu Santo no inspira esto solo para que se pase por alto, no, sino que tiene que ver con revelar al Hijo de Dios. Dice, junto a la heredad que Jacob, ¿con qué otro nombre conocemos a Jacob? Israel, ¿sí? Junto a la heredad que Israel dio a José. Y dice, allí estaba el pozo de Jacob. Podemos decir que la gente de Sicar venía al pozo de Jacob por agua. Este pozo estaba en la heredad que Jacob dio a José. Bueno, ¿y dónde están los descendientes de José? Efraín y Manasés, sus hijos más representativos, los de sus descendientes, y eran los que conformaron el reino del norte o Israel en tiempos anteriores. Eran ellos, conformaron el reino del norte, Israel. Dios les castigó por su apostasía, por su pecado, por su maldad, por su idolatría, por su rebelión, usando a los asirios. Dios castigó al reino de Israel y fue disipado entre las naciones, porque era una práctica más común, era que no se dejaban reorganizar, sino que grupos los mandaban para diferentes partes de su imperio y así no podrían reorganizarse. Era una táctica militar. Eso les pasó a los israelitas cuando Asiria los conquistó. Entonces, Asiria solo dejó a los pobres de los israelitas en la región, es decir, la clase más baja, trayendo personas de otras naciones, porque así como hacían con Israel, hacían con otras, y comenzaron a habitar allí personas de otras naciones. Una vez allí comenzaron a mezclarse con aquellos israelitas pobres y a hacer familias entre ellos. Eran mitad israelitas, mitad gentiles. Y Sicar estaba también allí, esa ciudad mencionada. Estaba entre dos montes. Estaba, si uno fuese a Palestina, Sicar era una ciudad que quedaba cerca a un pozo donde está la heredad de Jacob. Y allí está dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, muy conocidos en el Antiguo Testamento, muy referidos Moisés. Allí fueron dichas las maldiciones y las bendiciones. Deuteronomio 27. Recordemos que las maldiciones, ¿cierto? Se dijeron en el monte Ebal y las bendiciones en el monte Gerizim. Entonces, cuando nosotros sabemos nuestra historia, si nosotros pasamos por Venta Quemada y Tierra Negra y vemos el puente de Boyacá, ¿qué pensamos? Oh, mira el monumento. Ah, la batalla de Boyacá. Que le recuerda que a uno, la independencia. ¿Qué pasa el pozo de Jacob? El pozo de Jacob recuerda algo. Ven el monte Ebal, ven el monte Gerizim, ¿qué va a recordar? Las bendiciones y las maldiciones. Entonces, cuando el samaritano de Sicar pasaba al pozo, o iba al pozo, viendo el monte Ebal, el monte Gerizim, eh, esos le recordaban el castigo de ser expulsados, de ser malditos, de ser malditos por desobedecer la ley, los mandamientos del pacto de Dios. Ellos eran el resultado de eso. En el consciente de cada samaritano de Sicar, cada vez que iba al pozo a levantar la mirada, veía a Ebal, le recordaba su maldita historia. Y entre ambas estaba el pozo de Jacob, la heredad que le dio Jacob, Israel, a José. Y todo esto es importante decir, pues el sentido figurativo es importante. El hecho que el verbo encarnado, la luz del mundo, el que es sobre todos, esté allí, representa una manera figurada del por qué Cristo está donde está.
Y también, si miramos, de por qué vino este mundo. Continuando con la narración, esta situación admirable y maravillosa a la luz del Evangelio de Juan, se nos informa que este santo ser en humanidad velada, estando cansado del camino, se sentó junto al pozo a las 12 del mediodía. Nuestro Señor caminó un largo viaje, en las horas más difíciles del día, en un terreno seco a pleno rayo del sol, y de ese sol y de esa tierra que hizo Él con su palabra, Él antes de su encarnación siendo el verbo de Dios, sobre tierra inmunda, por los pecados de sus habitantes. Y para nosotros en esa situación no es agradable, únicamente por el calor del mediodía, que será para el Señor, a ese Dios al cual está hablando Juan, que no solo se trata de su humanidad, sino de su divinidad. Y aquí, hermanos, una representación, como les decía, figurativa, a donde el Señor vino a cumplir su ministerio en esta heredad de José. Por cumplimiento para los patriarcas, una heredad maldecida, una heredad olvidada, una heredad mezclada, llena y contaminada de pecado. Pero está allí para cumplir una misión. ¿Y cuál es la misión? Viene en el camino una mujer samaritana y viene a sacar agua. El paisaje le recuerda que es maldita. Y no solo el paisaje en verdad lo es. Noten la hora en la que va al pozo, en la hora de más calor, en la que no se encuentra con compañero. Parece ser que esta mujer representa a todo pecador de Samaria. Algunos dicen que hasta ese momento era la peor. ¿Y qué ve esta mujer? La figura de un hombre sentado junto al pozo. Parece esperar algo. Sin embargo, nosotros sabemos que es más que un hombre, es Dios. En otro tiempo fue testigo de Moisés y del pueblo cuando estaban unos en un monte y otros en el otro monte. La mujer se acerca al pozo, alista su cántaro y calladamente va a sacar su agua, y es ahí que este incomparable ser, muy humano también, en las necesidades que a todo hombre nos es común, le pide a la mujer que le dé de beber. Saben que los que conocen este pozo, saben que el agua está a más o menos unos casi 10 metros de profundidad o hasta más. Y el Señor no tenía con qué sacar agua. Podría ser que el agua levitara y flotara, pero no quiso hacerlo. Es un hombre. Al parecer solo esperaba, pero nosotros sabemos que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, y le esperaba específicamente a ella, a ella. Otra anotación hace Juan, el Señor le pide agua porque los que podían ayudarle a sacar agua a sus discípulos estaban en la ciudad comprando comida. Este santo ser venido del cielo. No solamente Juan hace su anotación y se explaya más como hijo de Dios o Dios, sino también lo presenta en las limitaciones de un hombre. Cosa admirable. Y aunque podía caminar sobre el agua, podía ser que el agua viniera sobre él, pero eso no era su propósito, era ser hombre también. Ahora bien, cuando tuve que predicar sobre este pasaje, cierta vez, me acuerdo, les contaba,
Se observó por todas estas implicaciones que Jesús es el pozo que representa el pozo de Jacob. Jesús es el que lo representa. Que Jesús es el pozo de Dios puesto en medio de un mundo pecador, un mundo impío para pecadores, y no es para los fariseos, no es para los que se creen santos, como los religiosos de Judea, que ni de riesgo pasaban por Samaria, no sea que se afectara sus santidades. Son para aquellos que la ley los tilda de malditos. Son para aquellos que saben que pecan y que sus pecados los dominan, pero quisieran ser libres. Jesús es el pozo del mediodía, por eso. El pozo para beber el que vive en el mundo. Y no hay un pozo como Cristo, no existe un pozo de Dios que no sea el Señor Jesús. Pues para que pueda ser nuestro pozo, debe tener la prerrogativa divina de ser Dios. Pero nadie iría a donde el Señor si el mundo y sus pecados no son como un mediodía en el desierto. Si su vida no está siendo impactada por el rayo del sol, si su Eval no le grita cada día que se es un maldito. Nadie debería ese pozo. Viene nuestro segundo punto. Un pozo que todos podemos beber. Versículos 9 al 11. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, la samaritana reconoce el acento del Señor. ¿Sí? Reconoce su acento, reconoce su forma de vestir, lo identifica como judío. Es decir, de los que les repudian, de los que son mejores, de los religiosos, de los que no les quieren, y menos si es mujer samaritana. Se sorprende por la petición de darle de beber, y no es de sorprender, pues todo pueblo vecino de los judíos saben que les aborrece entrar aún en la casa de ellos, mucho más sentarse a la misma mesa a comer, como también el beber. Son tenidos por los judíos a todos los de las demás naciones por inmundos. Por eso le responde de esa forma. Y eso es lo más maravilloso, pues tratándose de santidad, de vida, de comunión con el Padre Celestial, Jesús es mejor que cualquiera. De cercanía de Dios, de vida, de santidad, Jesús es mejor que cualquiera. Todo el mundo, incluyendo los mismos fariseos, para él, sus propios paisanos, los judíos, son para el Señor Jesús inmundos. Porque ¿quién es Él? Es Dios, es santo, es perfecto. Pero le pide a esta pecadora que le dé beber. Si Cristo tratase escrupulosamente como los judíos, el Señor hubiese aborrecido tener que pisar su santo pie en este inmundo mundo. Nada bueno sería para él. Pero noten, hermanos, está en Samaria y con una gran pecadora. Y yo creo que si la iglesia piensa en esa gracia del Señor Jesús, aprendería a ir a lugares que santos no irían. Con las palabras de Cristo, con el Evangelio de Cristo. Es más, yo creo que la iglesia ha logrado lo que ha logrado
es por haber entendido el significado que Cristo es el pozo en el mediodía, que fue para estar y ser anunciado en esos lugares, en donde otros ni siquiera quieren poner sus pies escrupulosos allí. La samaritana, continuando con este relato, ve al Señor y le sorprende que la trate, y eso no es común, nunca ha sucedido eso. La samaritana está sorprendida y más porque la presencia de este judío le recuerda aún más como esos testigos sus propias maldades, su propia vida. Este judío le recuerda su propia vida, le recuerda su pecado, sus maldades, le denuncia. Y el Señor quiere sorprenderla aún más. Ya está sorprendida, pero quiere sorprenderla aún más. Por eso le dice, no se sorprenda, si conocierais el don de quién, de Dios. Porque eso sí es de sorprender, conocer el don de Dios. ¿Qué se entiende con esto? Bueno, parafraseando sería, si tú supieras lo que en gracia a Dios te ofrece a ti, pecadora, tú esta mañana te levantaste e hiciste tus cosas, tu vida, sin tener presente nada a Dios, debido a las cosas que continuamente te recuerdan tu conducta, tu actuar, tu sentir, tu pensar, todo alejado de Dios. Te levantas esta mañana y como siempre por tu reputación no quieres las miradas y los señalamientos de otras mujeres que saben de tus adulterios y fornicaciones. En un día normal tuyo, mientras que sucedía esto, yo, el Hijo de Dios, dice Jesús, decidí dejar irme de los religiosos de Judea. Vine hasta aquí porque para eso vine. Sin pedirte permiso, caminé, me cansé. Me dio este sol y aquí estoy esperándote. No tenías ni idea. Yo he dejado el trono de la majestad en las alturas para venir como hombre para sentarme aquí. Si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras que estoy aquí como el don de Dios para ti, mujer samaritana. Eso es lo que le está diciendo. Si conocierais el don de Dios. Si tuvieras una luz de lo que es Cristo. Aquella persona que te dice, dame de beber, reconociendo las prerrogativas que de Cristo ha hablado Juan. Tú antes le pedirías, le orarías, le suplicarías, le clamarías por esa agua que transforma tu muerte en vida, esa vida maldita, esa vida maldecida desde Val, en la vida bendita, en la vida que tú no puedes darte por ser incapaz de alcanzarla. Una vida que yo puedo hacer venir sobre ti como la bendición desde Jericín. Eso es lo que significa si conocierais el don de Dios. Es Él. La cuestión es clara, hermanos. Si conociéramos el don de Dios. Ese es el mensaje. Si conociéramos el don de Dios, ese pozo del mediodía. ¿Conoces a Cristo el don de Dios? Porque en el tema sobre la fe o el creer en la persona de Cristo que trata Juan y que nos hemos referido muchas veces ya, que trata de creer de la fe humana y la bíblica, si vemos a Cristo de esta forma y viéndole de esa forma, ¿cómo le oramos? ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo le pedimos? ¿Qué le decimos?
Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría de beber agua de vida. ¿Cuánto nos hace falta los efectos del agua viva en nuestra vida? Por lo mismo es importante esta declaración del Señor Jesús, si conocierais el don de Dios. Y esa es la pregunta que nos hace a toda la iglesia del Evangelio de Juan. ¿Conocemos el don de Dios? ¿Conocemos el don de Dios? Allí está Jesús, en esas cosas puntualmente que les he mencionado y que es el Evangelio el que lo ha mencionado. ¿Lo conocemos? ¿Cómo le oraríamos? ¿Qué le pediríamos? En nuestro tercer punto. Jesús, el pozo de Dios, inacabable. Versículo 11 al 14. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y estas palabras son las que necesita oír esta mujer, o los pecadores, a los cuales ella representa. La mujer samaritana, entendiendo que el Señor Jesús le ofreció esa agua especial, viendo que no tenía cómo tomar inclusive del mismo pozo de Jacob agua, le dice que no tiene con qué sacarla y el pozo era muy hondo. Es un razonamiento que está haciendo ella, tal vez entendiendo que esa agua ofrecida era del mismo lugar donde ella sacaba del pozo de Jacob. Ahora bien, en la época del Señor, debido al judaísmo y las tradiciones que de alguna manera permeaban la religión de los samaritanos y sus creencias, porque los samaritanos adoraban al Dios de Israel, pero la religión samaritana era un sincretismo de conceptos paganos con la fe verdadera. Era una mezcolanza, por eso era tan abominable. Entonces, pero permeaban también, como Judá estaba cerca, enseñanzas que ellos también aceptaban, según las tradiciones del judaísmo. Entonces, y es importante entender esto porque cuando vemos de los samaritanos, nosotros no entendemos que era un pueblo que tenía un templo para Dios, que estaba en el monte Gerizim, que fue construido en los tiempos de Esdras y Nehemías, porque cuando ellos quisieron ayudar a la construcción del templo, eh, los judíos no quisieron, porque ellos eh, no estaban apropiadamente, eh, como le dijera, no eran considerados que fuesen capaces de construir el templo con ellos. En primer lugar, por su paganismo. Se les prohibió. Y recordemos que tuvo un encuentro Sanbalat con Samaria, ya que nos narra el libro de Esdras y Nehemías, y que ellos más bien se decidieron a construir el templo de Samaria. Y allí tienen el Pentateuco. En la, en la historia de la interpretación bíblica existe un códice hasta el día de hoy, el Códice Samaritano. ¿Y por qué creen que le llaman Códice Samaritano? Porque era el texto sagrado de los samaritanos. Los samaritanos tienen un texto sagrado que consistía en el Pentateuco y otros escritos.
Entonces, en esas tradiciones que compartían ciertas afinidades con los judíos, el pozo de Jacob era una referencia, según los judaísmos, a una mítica tradición, que dice que a Jacob le seguía el pozo o un pozo, le seguía un pozo, y generalmente adjudicado a Abraham, Isaac y en especial a Jacob. Cosas que seguramente tenía en mente la samaritana y que entendía que el pozo de Jacob que le seguía era precisamente ese pozo que venía a sacar agua. Ahora bien, si el Señor le ofreció agua viva por ser el don de Dios, y si la mujer tenía en mente lo que decía la tradición con relación a Jacob y el pozo, entonces con razón su pregunta, ¿acaso eres tú que mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y nuestros ganados? ¿Eres tú mayor que Jacob? ¿Eres mayor que quién? ¿Que Israel? Es como si le preguntara si eres tú mayor que Jacob, nuestro padre, para ofrecernos un agua como él. Y noten la respuesta del grandioso Señor. Quien beba de este pozo de Jacob, volverá a tener sed, tendrá que volver a beberla. Y miren cómo empieza el versículo 14. Más el que bebiere del agua que yo le daré. Significa dos cosas. En primer lugar, el Señor está diciéndole a la samaritana que él es mayor que quién, que Jacob. Él es mayor que Israel. Oh, cosa tan admirable. Es mayor que Israel. Mayor. Donde estuviera en Judea estas declaraciones, a los 5 segundos ya habría sido apedreado. Pero él lo dice, lo está dando a entender, que eres mayor que Israel. ¿Por qué? Porque su agua es mejor. No tendrá sed jamás. Quien beba de ese pozo de Jacob morirá, mas quien beba del agua de Cristo vivirá. La calidad del agua del Señor Jesús, el pozo del mediodía, tiene la particularidad de hacer en la persona quien recibe el agua, esa agua que reciba del Señor, de llegar a convertirse en una fuente que brota, que sale para vida eterna. Así lo traduce la Biblia de las Américas. Dice que hace el agua, se convierte se convierte en una fuente para la persona que salta para vida eterna. Hay algo que descubrí de acuerdo con la enseñanza del Señor Jesús. En el nuevo pacto, el Señor Dios, el Padre Celestial, ahora es más conocido como el Dios y Padre del Señor Jesús que el Dios de Jacob o Israel. Aunque es el mismo, pero es mejor como Padre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la relación de Dios con Jesús no se puede comparar con la relación de Dios con Jacob. ¿Quién es hijo de Dios? El Señor Jesús. Y Él es venido del cielo. Ahora bien, una palabra para los pecadores. El pozo que es Jesús, su agua produce en nosotros una fuente que brota para vida eterna. Por eso no tendrá sed la samaritana, ni nadie que vaya a él. Obviamente está hablando de cosas espirituales, de su estado eterno con Dios. Eso le está hablando el Señor a la pecadora samaritana.
podemos llegar a la conclusión que cuando se predica el Evangelio, se repite la escena de la mujer samaritana. Porque el Evangelio es la oferta de la obra de Cristo. Es como si el don de Dios se acercara a los pecadores, a aquellos malditos por la ley, en que se les ofrece vida eterna, se les ofrece esa. El pecador y el creyente deben saber algo de suma importancia. En este mediodía del desierto, que es vivir en el mundo, en medio de las dificultades, en medio de la maldición, de la aflicción, de la vergüenza o del mismo pecado, hay un pozo en este mundo. Hay un pozo abierto en este mundo cuyas aguas no faltan para quien quiera ir a beber. No faltan. Está en este mundo, no está en el cielo, está aquí, en medio de una tierra inmunda, en medio de, para pecadores como la samaritana, en medio de montes y valles, que solamente es el panorama de todo ser humano. No está en la moralidad y en la ética, no está en los lugares incapacitados o impedidos para nosotros, no. Y recordemos el término don de Dios, don de Dios. Para nosotros, ese término que a nosotros nos parece maravilloso, un término muy evangelio para nosotros, le costó a Cristo su encarnación, su humillación, su sudor, su sed, su cansancio, le costó su propia vida. Por eso, recordando lo que dice Apocalipsis, la iglesia constantemente dice, ven pecador. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Algo muy importante, tiene que ver con el Evangelio. Ahora, una palabra para los creyentes. Y la palabra es esta, no tenemos sed. Y quiero que piensen las connotaciones de esta declaración. No carecemos de sed. Gracias al don de Dios. Nosotros debemos profundizar en ese conocimiento. Bueno, ¿cómo? Bueno, conociendo al pozo, conociendo a Cristo aún más. Les diré un misterio conocido y citado muchas veces por Juan, y que el hermano Manuel lo citó hace 8 días. La vida eterna está en Cristo. ¿Usted sabe lo que tiene esa implicación, esa declaración? La vida eterna está en Cristo. Toda ella. Ni un centímetro cúbico de la vida eterna está por fuera de Cristo. Ni uno solo. La vida eterna es conocer al Señor Jesús. Especialmente eso. Conocer a Cristo. Es conocer el poder que obra en nosotros. Por eso vuelvo y repito, los creyentes no tenemos sed. No andamos por ahí buscando fuentes en otros lugares. No nos la pasamos buscando la verdad. Ya la hallamos. No podemos ir hoy a Cristo, mañana a Mahoma, pasado mañana a Buda, un mes a Moroni. No. Porque no tenemos sed. Nosotros no tenemos sed. Hemos conocido el don de Dios, que es el Señor Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque nuestro Señor Jesús
Es nuestro pozo puesto en este mediodía de un mundo difícil, un mundo hostil. Es puesto allí, como si todo Cristo, toda su prerrogativa divina, todo su santo ser, estuviera para nosotros los pecadores dispuesto para beber de él. Y gracias porque entendemos que esto es Evangelio. Entendemos por qué es la razón del Evangelio, para salvar pecadores, para hacer que nosotros brote una fuente que salte para vida eterna, porque Cristo es el pozo para nosotros. Gracias porque no tenemos sed. Los cristianos no sufrimos de sed. Que no menospreciemos nuestra agua, que no menospreciemos, Señor, el gran pozo que tenemos, único y verdadero. Y permite entender a la iglesia la persona del Señor Jesucristo. Nos falta conocerlo, tal como la palabra lo presenta, pensar en él y viendo a nuestro Señor Jesús, tal como lo muestra la Escritura, orarle y pedirle verdaderas peticiones como samaritanos, que solamente encuentran en él la vida. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.